Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 30 de marzo de 2026, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días lunes vamos con la apertura semanal de mercados. Comenzamos por el mercado local, en el cual la cifra más relevante a analizar será la publicación del índice mensual de actividad económica, IMASEC, por parte del Banco Central el miércoles de esta semana, correspondiente a el crecimiento de la actividad económica durante el mes de febrero de este año. También es relevante seguir con atención eventuales anuncios del gobierno que podrían tener una implicancia en las variables que inciden en las estrategias de inversión recomendadas por Upside Capital. Por ejemplo, el anuncio del alza de combustibles, que claramente tiene en sí mismo un efecto inflacionario y que nos lleva a una mayor diversificación de nuestras carteras de renta fija. También será muy relevante durante el mes de abril analizar en detalle el IPC del mes de marzo, que se dará a conocer el 8 de abril, así como también la encuesta de operadores financieros y expectativas económicas que el Banco Central publique y que actualice las expectativas del mercado respecto a tasa de política monetaria e inflación. Pasamos a revisar fondos mutuos de renta fija local, hoy de Principal AGF, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para implementar las estrategias de inversión recomendadas a clientes de Upside Capital. Por supuesto, el contexto actual exige una mayor diversificación, sobre todo en papeles en UF, esperando que se cumpla el escenario mencionado por el Banco Central respecto a que la inflación durante este año alcanzará en su medición anual un 4%. Recordemos que actualmente se encuentra en el 2.4% en su medición al mes de febrero y que eventualmente la inflación convergerá nuevamente a la meta del 3% durante el próximo año, con lo cual el ciclo de recorte de tasas por parte del Banco Central probablemente se retrase un poco, pero en el análisis de variables macroeconómicas relevantes para las estrategias de inversión en el mediano y largo plazo seguimos sosteniendo que vendrán recortes de la tasa de política monetaria tanto en Chile como en el mundo, y eso será un factor alcista para bonos y acciones locales. Como decíamos, revisamos fondos diversificados de renta fija local de Principal AGF, recomendados por Upside Capital, fondo deuda mediano plazo UF, que mantiene un retorno del 1.93% durante 2026 y 0.99% durante el mes de marzo. Fondo Progresión Deuda a Largo Plazo, que avanza un 1.84% durante el año y un 0.93% durante los últimos 30 días. Y cartera diversificada de renta fija, Fondo Deuda Flexible, Fondo Base de Estrategias de Inversión, que mantiene un avance de un 0.73% durante los últimos 30 días y un 1.67% durante 2026. Respecto al retorno durante los últimos 12 meses, todos por sobre el retorno de Visión Money Market, tomándolo como referencia de instrumentos Money Market y depósitos a plazo, instrumentos que verán disminuido el retorno que entregan a inversionistas a medida que la tasa de política monetaria continúe sufriendo recortes. Ese fondo mantiene un retorno solamente del 3.68% durante los últimos 12 meses, sin embargo, todos los otros fondos están muy por sobre ese retorno, que forman parte de nuestra recomendación de inversión. Fondo de deuda a mediano plazo, un 5.65%, fondo de deuda a mediano plazo UF, progresión de deuda a largo plazo, un 6.51% y deuda flexible un retorno del 6.24%. Seguimos entonces privilegiando posiciones en fondos de renta fija por sobre depósitos a plazo y fondos money market. Respecto a la bolsa local, hoy el IPSA sube levemente un 0.44%, cotiza en 10.462 puntos, alejándose de los 10.100 puntos, que es una zona de soporte, y si eventualmente supera una zona de corrección que podría llevar al IPSA a niveles inferiores. Durante el último año, el IPSA mantiene un retorno del 36.16% y durante el último mes una caída del 0.82%. Acciones locales continúan siendo entonces parte de nuestra recomendación de inversión a través de fondos mutuos, que permite agregar este tipo de activos en portafolios recomendados a nuestros clientes según su perfil de riesgo. Fondo Capitales de Acciones Chilenas de Principal AGF, que mantiene un retorno durante los últimos 12 meses del 27.87%. Dólar peso en línea con un escenario internacional para los mercados que mantiene un alto nivel de incertidumbre en el contexto del conflicto armado en Irán, mantiene sus cotizaciones en precios bastante altos respecto a lo que han sido las cotizaciones del año 2026 hasta antes de que explotara el conflicto. Hoy cotiza en 932,40 con una eventual fuerza alcista de corto plazo y lo podría llevar a cotizar cerca de niveles de 940. La reacción del dólar es directa con el conflicto bélico en Irán, es decir, a medida que el conflicto tienda a enfriarse, probablemente tengamos caídas notorias en el precio del dólar en Chile. Por otro lado, si el conflicto toma ribetes mayores, eventualmente podríamos ver
ver al dólar en niveles superiores. Por ahora, si sacamos un poco el ruido a corto plazo y miramos las variables dólar-peso en el mediano y largo plazo, vemos que las expectativas, por ejemplo, de tasa de política monetaria en Estados Unidos a diciembre del 2027, los dos escenarios más probables es 1 o 2 recortes de tasa de política monetaria, un factor que disminuiría el valor del dólar en el mundo, que si bien lleva una alza durante el último mes del 2.18%, ha caído durante los últimos 12 meses un 3.53%, causando un efecto también en las cotizaciones del dólar en Chile, siendo este un factor bajista. También la recuperación de la capacidad de crecimiento de nuestra economía en el mediano y largo plazo sería un factor también de mayor valor para el peso chileno frente al dólar, haciendo que el dólar tienda a retroceder en el mercado local. En conclusión, en el cortísimo plazo, el factor primordial es lo que ocurra con la guerra y en el mediano largo plazo lo que ocurra con los factores macroeconómicos que indican eventuales caídas en el precio del dólar, lo que estaba ocurriendo hasta antes de que comenzara la guerra en Irán. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, durante esta semana tendremos varias cifras relevantes correspondientes al mes de marzo que se publicarán y que ya eventualmente podrían traer algún efecto respecto a cuál ha sido la incidencia del conflicto armado hasta ahora en las cifras macroeconómicas de Estados Unidos. Por eso que el mercado las va a estar revisando con bastante detalle en primera instancia, y no es una cifra norteamericana, sino China. Hoy a las 22:30 hora de Chile se hará conocer el PMI manufacturero de China, mayor consumidor de cobre, que eventualmente podría presentar cifras distintas a la esperada, lo que causaría eventuales movimientos fuertes en el cobre y por ende en el valor del dólar en Chile. Desde mañana martes comienza la agenda relevante de cifras macroeconómicas en Estados Unidos. Se hará conocer la confianza del consumidor de Conference Board del mes de marzo, la encuesta de ofertas de empleo del mes de febrero, el miércoles ventas minoristas, índice de gerentes de compra del sector manufacturero y cambio en el empleo no agrícola ADP enfocado principalmente en la creación de empleo privado. Y el día viernes las cifras sin lugar a dudas más relevantes de la semana, cifras laborales del mes de marzo en Estados Unidos, ingresos medios por hora, creación de empleo no agrícola y tasa de desempleo, así como el índice de gerentes de compra del sector de servicios. Respecto a los nuevos acontecimientos en la guerra en Irán, destacamos lo siguiente. Durante los últimos días de la semana pasada, el presidente Donald Trump extiende el plazo del ultimátum para que Irán abra el estrecho de Hormuz y lo fija para el 6 de abril. Esto en el contexto de esta tregua que había anunciado a principios de la semana pasada Donald Trump en Irán. Las últimas declaraciones del presidente norteamericano tienen que ver con manifestar que Estados Unidos está en conversaciones con un régimen más razonable para poner fin a la guerra en Irán, reiterando su advertencia a Teherán de abrir el estrecho de Hormuz o arriesgarse a sufrir ataques estadounidenses contra sus pozos petroleros, centrales eléctricas y eventualmente plantas desalinizadoras, las cuales abastecen de agua potable a Irán. Por parte de Irán han calificado las propuestas de paz de Estados Unidos de poco realistas y aún hay un manifiesto desacuerdo y distancia entre las partes para lograr un acuerdo permanente de paz. Los ataques de hutíes por parte del frente de Irán a Israel y el despliegue anunciado por Estados Unidos de 3.500 soldados en Oriente Medio son eventuales factores que el mercado ve con preocupación ante una posible escalada del conflicto, lo que podría también en compromiso otras rutas de distribución de petróleo en un contexto donde por supuesto eso es preocupante dado que no hay avances en el tránsito de buques petroleros por el estrecho de Hormuz. Si bien hay algunos anuncios, por ejemplo, de que el gobierno de Irán ha acordado permitir el tránsito de 20 buques adicionales con bandera pakistaní, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, por ejemplo, manifestó que solo 11 buques transitaron durante las últimas 24 horas por el estrecho de Hormuz en un contexto donde el flujo normal en ese periodo de tiempo es de 138 buques aproximadamente. Nuestra visión respecto al conflicto continúa siendo una desescalada, enfriamiento y un potencial acuerdo, dado que las consecuencias desde el punto de vista económico de que este conflicto se mantenga en el tiempo son tremendamente nocivas para la economía norteamericana y para el mundo, como por ejemplo contracciones en la capacidad de crecimiento del Producto Interno Bruto y una fuerte presión alcista en la inflación mundial. Luego de ya cumplido un mes del conflicto, los mercados reaccionan de la siguiente manera. Hoy el petróleo WTI sube un 2.08%, cotiza en $101 por barril, con una alza durante el último mes del 43.19%. El petróleo Brent cotiza en $106 por barril, subiendo hoy un 1.48%, con una alza del 36.9% durante los últimos 30 días. Por otro lado, los tres principales índices de Estados Unidos, comenzando el segundo trimestre del año, muestran caídas, principalmente en el contexto de la guerra, 5.2%. Cae durante 2026 Dow Jones, S&P 500 cerca de un 7% y Nasdaq prácticamente un 10%. Por supuesto, el escenario esperable ante un acuerdo de paz en Oriente Medio es un repunte de los principales índices bursátiles, caídas en el precio del dólar en el mundo, también en Chile, y caída también en el precio del petróleo. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengas toda una muy buena semana. Nos encontramos el día jueves para el cierre semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl
y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.